En la naturaleza encontramos cosas sorprendentes, como los árboles conocidos con el nombre de secuoya. Estos árboles son muy grandes, se encuentran en California, Estados Unidos, y los más altos pasan de los 100 metros. El más alto hasta el momento conocido tiene aproximadamente 115 metros de altura. Y sorprende que las semillas, estas que vemos aquí sobre la mano de esta persona, son muy pequeñas, son más pequeñas que la uña del dedo pequeño de la mano. Y pues es impactante también ver que duran muchos años. El crecimiento al que llegan es muy lento, es bastante lento, y lo van haciendo de una forma imperceptible. Vemos que esta semilla, una de estas semillas, entonces crece muy lentamente durante largos años hasta obtener esa altura. Algunos calculan que tienen aproximadamente de 2000 a 3000 años. El árbol secuoya entonces crece lentamente de abajo hacia arriba, como todos los árboles, y es algo similar a lo que ha sucedido con la iglesia. La iglesia cristiana comenzó de una manera prácticamente imperceptible, y en la medida que fue creciendo, fue realmente impactando el mundo que le circundaba. Lo sigue haciendo. Y podemos entonces afirmar que todos los árboles y asimismo la iglesia han ido creciendo de algo imperceptible a algo que ha sido notorio poco a poco. La charla de hoy, nuestra meditación, nuestra predicación, tiene este título: Transformar desde abajo. Como estos árboles que han ido creciendo, desde luego desarrollando unas raíces muy fuertes para llegar a soportar estos tamaños tan sorprendentes. Vamos entonces rápidamente a recordar lo que vimos la semana anterior. Lo primero que vimos es cómo es importante en el campo de la política, y como seguimos en este tema, hoy tenemos la 13ª meditación, seguimos hablando sobre la política, y en este tema es importante tener en cuenta estos dos extremos. Uno, que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Esto le da una dignidad especial, un lugar especial. Nos dice también que la vida desde luego le pertenece a Dios, y en particular la vida del ser humano. Y por otra parte, debemos de tener presente que está la realidad de que el ser humano fue expulsado del Edén al haberse rebelado, al haberse puesto del lado de Satanás y haberse rebelado contra Dios. Entonces, el ser humano está en esta tensión, y en en el aspecto político, nos hace bien tener esto presente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ir a un extremo de dejar de tener en cuenta que el ser humano es sagrada, la vida del ser humano, merece y debe de ser respetada esa vida. Por lo tanto, no podemos llegar a odiar, incluso tampoco a desear la muerte de ningún ser humano. Pero por el otro lado no debemos y no podemos, entonces, de acuerdo a la revelación bíblica, enceguecernos por las pasiones políticas y pensar entonces que los de mi grupo sí son los buenos, son los perfectos. No nos equivocamos, porque todos los seres humanos tienen esa tendencia hacia la maldad. Como dijo el Señor Jesucristo, no hay uno solo bueno. Realmente los seres humanos tenemos esa naturaleza caída. Entonces, nunca debo llevar a una persona, a un líder, a ponerlo en un lugar en que lo llevo yo a considerar prácticamente un Dios, es decir, lo sigo ciegamente. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia, encontramos que por no tener estos aspectos en cuenta, muchos cristianos se han desviado y han terminado realmente mal, y facilitando el mal de líderes
que llegaron a cometer bastantes cosas terribles a otros seres humanos. Bien, lo otro que vimos tiene que ver pues con la otra política en acción, la forma como la iglesia empezó a desarrollarse allí desde el comienzo, después de que el Señor Jesucristo había ascendido. La iglesia no se amoldó al medio en el que vivía, perteneciendo al pueblo de Israel, al conocido como el pueblo de Dios. La iglesia no se amoldó, no continuó pues con esa forma de vida que realmente dejaba muchas cosas que desear. El mismo pueblo de Israel tenía muchas cosas injustas. Sin embargo, la iglesia vivió su fe, su nueva fe, su relacionamiento con este cambio de mente que llegó a vivir cada uno de los creyentes con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y nos dice allí en Hechos 2, a partir del versículo 42, que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, lo cual nos hablan que cuidaban esa doctrina que estaban aprendiendo, estaban conociendo lo que significaba su fe. Y esto es importante también hacerlo hoy. Dice también que ellos se mantenían en la comunión, es decir, había una fraternidad constante, un compartir, una solidaridad. También estaban firmes en el partimiento del pan, lo hacían entonces con comprensión y gratitud al Señor, celebrando la cena del Señor. Y además, ese contacto con Dios era constante. Dice que estaban en oración, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día y alababan a Dios. Pues nos muestra esa relación que era una relación viva. Y aquí cabe esta frase que hemos dicho en otras ocasiones: no se trata de religión, sino de relación. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación con nosotros. Esto entonces caracterizó a la primera iglesia. Y también vemos que habían milagros y la gente estaba muy impactada. La iglesia estaba realmente llevando un testimonio muy impactante y dice que además disfrutaban de la estimación general del pueblo. Entonces, un aspecto muy importante también a tener en cuenta, si vemos que la política es la búsqueda del bien común. Y es algo que estaba viviendo aquí la iglesia. Entre la iglesia se estaba buscando el bien común. Nos dice que se compartían todos los bienes y se le daba a cada uno según su necesidad. Esto entonces es muy importante a tener en cuenta, porque nos deberíamos preguntar qué pasó. ¿Por qué la iglesia hoy en día tiene realmente otra realidad? En su gran mayoría, no podemos decir que toda la iglesia es así, pero en su gran mayoría esto no lo vive. Y un tercer y último aspecto es las formas prácticas de hacer política. Vemos únicamente tres muy concretas que nos habla la Escritura. Una que es la de orar. Debemos orar unos por otros y en particular orar por las personas que están en autoridad. Tiene un propósito de que tengamos paz y tranquilidad, pero también está atrás de esto que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y conozcan de Dios, conozcan la verdad, conozcan a Jesucristo. Así que es también una oración intencional para pedirle a Dios no solo que intervenga para el bienestar de su iglesia, sino también que estas personas lleguen a conocerle. Otro aspecto fue el de pagar impuestos, algo importante también teniendo en cuenta pues el propósito que tienen los impuestos. De esto nos habla Romanos 13, 6 y 7. Y por último hablamos de estar sujetos al gobierno, es decir, estar muy dispuestos a obedecer las leyes, siempre teniendo en cuenta que las leyes no pueden ser un aspecto que esté opuesto a lo que Jesús mismo nos ha enseñado, a lo que Dios mismo quiere de nosotros. Entonces, estos tres aspectos son parte pues de esa forma práctica de hacer política hoy, no una política partidista, aunque también puede formar parte de esta política, pero
Esto es algo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro diario vivir como cristianos, ya que estamos llamados a ser ciudadanos realmente fuera de lo común, ciudadanos, digamos así, ciudadanos que cumplen con todo lo que muchos otros no cumplen. Vamos entonces a pasar ya a nuestro primer tema del día de hoy, es las relaciones justas en la comunidad. Bien sorprendente ver que hay textos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que nos hablan de este tema y que perfectamente podemos decir que son muy pertinentes el día de hoy. Están entonces siendo vigentes después de cerca de más de 3000 años. Miremos este texto, lo que dice, y vamos a ir mirando entonces allí en Éxodo 23 del 1 al 5. Un texto que corresponde a las normas que Dios le está dando al pueblo de Israel, recién está empezando a ser formado. Dice así: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Aquí únicamente estoy tomando estos primeros 5 versículos, pero bien vale la pena continuar con la lectura, pero por ahora detengámonos acá sobre lo que nos está diciendo este texto, que tiene claramente un trasfondo también político, no político partidista, es un trasfondo político que tiene que ver con el bien común, ese bien común de lo cual trata la verdadera política, la política sana es esa, no es la política de la búsqueda del poder, es la política de buscar el bien común. Miremos entonces estos bueno, primeros 2 versículos. Bueno, el primero nos dice: no divulgues falsos testimonios. Aquí, qué texto tan pertinente hoy en día, y especialmente en temporada de campañas políticas, porque son muchos los fake news o las llamadas noticias falsas. Y aquí está diciendo: no divulgues informes falsos. Y hoy en día sí que se divulgan textos falsos y hasta ofensivos, mentirosos, de engaño, los chismes que están en las redes sociales. Así que algo totalmente actual y que nos está diciendo que si esto no lo cuidamos, causamos un gran daño social. En la misma sociedad en la que nosotros estamos, nosotros terminamos afectando esas relaciones humanas. También nos dice enseguida: no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Nos está hablando que es muy grave nosotros hacernos cómplices de los malvados y de los violentos. No creemos que esto en algún momento no tiene importancia, pero realmente, aunque hay mucha maldad y hay mucha violencia, si nosotros conocemos de algún candidato, de algún líder político, este aspecto, pues tenemos que ser muy cuidadosos de no ir a respaldarlo, porque es lo que dice: no te hagas cómplices. Si nosotros lo respaldamos, lo estamos haciendo cómplices de estas personas, de esa maldad y de esa violencia. Entonces, pasemos al segundo versículo, donde nos habla, en las 3 frases, nos habla de las mayorías. Nos dice entonces que no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría de un proceso legal, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Es algo que hoy en día
fácilmente se puede llegar a caer, porque se tiende a pensar que si lo dice la mayoría es que tiene la razón, y eso no siempre es así. Tenemos un ejemplo muy lamentable en la historia más o menos reciente, y es en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos alemanes terminaron apoyando a Adolfo Hitler? Porque simplemente había una importante mayoría que le seguía. Esa mayoría que fue ese grupo que empezó pequeño porque fue creciendo poco a poco y finalmente muchos terminaron apoyándolo, pero otros tuvieron la capacidad de decir, aquí hay cosas que están mal y no lo vamos a apoyar, y tuvieron que pagar el precio. Entonces, nos está diciendo, no nos dejemos masificar. Deben de estar siempre primero los principios y los valores. No porque la mayoría lo dice, entonces está bien. Nuestro parámetro debe ser la palabra de Dios. Las enseñanzas de Cristo, antes que nada. Entonces, si hay unas enseñanzas que la mayoría están siguiendo, pero son opuestas a lo que el Señor está enseñando en su palabra, pues tenemos que frenar, salirnos del grupo de la mayoría. Bien, el verso 3, de que nos habla, tiene que ver este verso 3 con el verso 6, que aquí no está en pantalla, pero el verso 6 dice, no tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este verso 3? No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Tiene perfecta integralidad estos dos versículos y nos está diciendo que debemos de mantener esa imparcialidad ante personas, sean pobres o no lo sean, y especialmente con los pobres que no tienen las influencias que sí tienen las personas pudientes, pues debemos de mantenernos con ese deseo de ser justos, de ser equitativos, de no tender entonces a estar favoreciendo al que tiene riqueza. Bien, versos 4 y 5, ¿de qué nos está hablando? Tienen dos aspectos, una frase que se repite al final donde dice, aunque sea tu enemigo. ¿Qué nos está diciendo acá? El primero nos habla de un toro o un asno que esté perdido, entonces, aunque sea el enemigo, devolvamos el enemigo. Y en el versículo 5 está diciendo, si está ese asno caído por el peso de esa carga fuerte que tiene, entonces no lo dejemos así, ayudémosle, aunque sea de nuestro enemigo. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios con estos principios, estas normas de comportamiento, de relaciones humanas? Pues la indisposición y el malestar que yo llegue a tener con otra persona no puede ser de una forma ilimitada, no puede ser llegar a aspectos irracionales, donde no hay ningún límite, ¿no? Realmente, si algo malo le está sucediendo a estos animales, yo al facilitar esto, seguramente incluso estoy abriendo puertas para que esas relaciones se sanen, para que haya una reconciliación. ¿Por qué? Porque es que las relaciones sociales de la comunidad son muy importantes. Y lo querramos aceptar o no, si este tipo de cosas no se cuidan, no se llevan de una manera respetuosa, pues terminamos afectándonos nosotros mismos, porque lo que afecta a la sociedad termina afectando a todos los individuos. Voy a leerles rápidamente lo que dicen los siguientes textos, el verso 7, 8 y 9. Dice así, mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absorbo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Son aspectos que nos está hablando de la importancia de desarrollar esas relaciones justas,
de lo grave que es el fraude, el asesinato, el soborno, la opresión al extranjero, son aspectos destructivos, son acciones que dañan a una sociedad. Así que tengamos estos textos también presentes que tienen que ver con temas de política, tienen que ver con temas del bien común de cualquier sociedad. Bien, vamos al segundo tema y en este aspecto les invito a ver estas imágenes pues, de algunos personajes. De pronto este primero no es muy fácilmente identificable. Este personaje es Idi Amin Dada, que fue un dictador de Uganda, en África. Otro es este personaje, Muammar al-Gaddafi, de Libia, otro dictador. Más conocido, Saddam Hussein, dictador de Irak. Joseph Stalin, tal vez más conocido que los anteriores en la Unión Soviética, también dictador. Y Adolfo Hitler, tal vez el más conocido. Y el tema de esta segunda parte es mala interpretación, mala aplicación. ¿Por qué? Pues hablamos de estos 5 personajes, no en detalle, simplemente mirando este aspecto de ser dictadores, y realmente llegaron a ser tiranos, pues personas que ocasionaron muchos daños, que fueron los responsables del asesinato de muchas personas, como conocemos más por el tema de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, responsable de varios millones, de la muerte de varios millones de seres humanos, y Stalin, que parece, bueno, según los historiadores, superó en crueldad y en maldad, y el número de personas que perdieron su vida de una manera bastante injusta, incluso violenta. Son estas personas, los investigadores, los estudiosos ven que son seres humanos ambiciosos, ególatras, son sanguinarios, son crueles, diríamos deshumanizados, realmente desalmados. Y entonces al mirar estos 5 personajes, pues realmente pudiéramos decir, ellos cumplieron la voluntad de Dios. ¿Por qué esta pregunta? Porque fácilmente podemos decir desde luego que no. O sea, nunca fue la voluntad de Dios lo que ellos hicieron. Y viene por el siguiente motivo esta pregunta. Porque es que hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento, lo vamos a leer y vamos a mirar que fácilmente, si no cuidamos en la exégesis, se puede caer en esta mala interpretación y por lo tanto, si un texto es mal analizado, mal interpretado, pues la aplicación también llega a ser equivocada. Es un texto que se encuentra en Romanos 13, del 1 al 4, pero incluso va un poco más adelante, pero tal vez este es como la parte más significativa. Dice así: todos, está escribiendo el apóstol Pablo, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para difundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Resulta que este texto, y aquí viene el tema de la exégesis. La exégesis son principios de interpretación y en particular aplicados a la Biblia son muy importantes porque en casos como este nos cuida de hacer interpretaciones rápidamente y tomar un texto como si fuera el único texto que habla de un tema como este, que tiene que ver con la política. Quise tocar este texto porque ha sido utilizado incluso por pastores
que tienen un interés en llevar a su congregación hacia ciertos lugares o hacia ciertas simpatías por X o Y grupo político. Y aquí realmente, pues si lo leemos rápidamente, decimos, no, sí, hay que obedecer. Es más, hay que obedecer ciegamente a cualquier gobierno, porque es que Dios lo colocó y todo lo que está haciendo es lo que Dios quiere. Entonces, recordemos las imágenes que vimos de de estos dictadores, de estos tiranos. Pudiéramos decir entonces, por ejemplo, como llegó a suceder con grupos de creyentes, entre comillas, de cristianos, que terminaron apoyando a Adolfo Hitler. Desde luego fue un proceso, y Adolfo Hitler no se mostró como tal, y como es el caso de todos estos personajes, nunca se muestran en un comienzo como lo que llegan a ser. Pero cuando empezamos a ver cosas que son opuestas a la palabra de Dios, entonces, en este caso y en todos los casos de líderes políticos que están guiando cualquier país o nación, estamos llamados los creyentes a anteponer siempre las enseñanzas de Jesús. Siempre, es lo que hemos, un principio que hemos repetido y que debe estar ya muy claro para cada uno de nosotros los creyentes, y es nuestra lealtad máxima y total debe estar es con el Señor Jesucristo, no con ningún líder político. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, volviendo a este tema, ¿qué tenemos nosotros que hacer para una exégesis correcta? Recordemos que dijimos, la Biblia no es un libro plano. Y lo más importante es lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, y es esta que es la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. Entonces es lo que debe primar sobre textos como este que nos deja como en cierta duda, en cierta inquietud. Mirar otros textos que tienen que ver con este tema. Estos son principios de exégesis sana, saludable, de lo que nos enseña la Biblia. Entonces, para este caso, pues nosotros debemos entonces mirar textos como, y principios que ya los hemos visto. Uno de los principios que lo recordamos ahora al inicio de esta predicación es: ningún ser humano es bueno. Entonces, pues, aquí no podemos pensar que es que existen gobernantes que todo lo que hacen es perfecto. No puede ser. Entonces, además, otro texto que también ya lo vimos, recordemos la tentación o las tentaciones de Satanás que le hizo a Jesús. ¿Qué es lo que él le dice? Le dice que, bueno, el texto de la tentación en el desierto dice que el diablo lo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y entonces, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Eso es lo que le dice Satanás a Jesús. Así que si me adoras, todo será tuyo. Todos los reinos, toda la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, es lo que le está diciendo Satanás. Y Jesús, ¿qué le contesta? Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces, Jesús da esta respuesta a Satanás. Pudiéramos decir, Satanás de pronto le está diciendo mentiras a Jesús porque él es padre de mentira. Pero sorprende que en otro texto, en Juan 14:30, dice Jesús: no me queda, hablando con los discípulos, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo y él no tiene ningún poder sobre mí. Esto lo dice Jesús, y esto nos debe poner entonces en alerta. Y entonces, ante este texto que estamos viendo de Romanos, ¿qué prima? Lo que dice Jesús es lo que debe primar. Es decir, no podemos pensar ingenuamente que este texto lo que está diciendo es, porque no lo dice, que todo lo que hacen los gobernantes, las autoridades, está bien hecho y es lo que Dios quiere que hagan. ¿Por qué? Porque vemos por otros principios bíblicos que esto no es así. Aquí sí podemos nosotros
pensar e interpretar de una manera diferente, que lo vamos a ver en un momento, después de leer también el siguiente texto. Este texto que se encuentra en Juan 19, 9 al 11, que también nos habla de un aspecto importante que dice Jesús. Y es en el momento en que Jesús ya está próximo a ser crucificado, está en el proceso de los juicios que él está teniendo en ese día, y nos dice aquí este texto: así que Pilato entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Aquí ya está en ese proceso de juicio que le están haciendo a Dios, y la multitud ya está enardecida pidiéndole a Pilato que lo crucifique. Y entonces Pilato no ve razón suficiente para mandarlo a crucificar, y por eso él va y habla con Jesús. Y entonces fíjense lo que dice Pilato. Bueno, le pregunta: ¿de dónde eres tú? Terminando el verso 9, pero Jesús no le contestó nada. Verso 10, ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Esa es la respuesta de Jesús a esa afirmación que hace Pilato. Que no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen. Entonces es Pilato afirmando que él tiene el poder sobre la vida de Jesús, pero Jesús lo que le responde es: no tendrías ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces, si nosotros conectamos con el texto anterior y con los otros textos que se conocen sobre aspectos directamente de política, nosotros podemos estar seguros. ¿Lo que estaba haciendo Pilato era bueno, era perfecto, estaba bien? Pues no, realmente no. Pilato formaba parte del Imperio Romano, de ese esquema de crueldad de gobiernos injustos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a Apocalipsis 5:13, podemos interpretar que realmente el poder es de Dios, y eso lo encontramos en diferentes textos bíblicos, pero recordemos lo que nos dice Apocalipsis 5:13, dice: y entonces oía toda criatura del cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Están diciendo: el poder es de Dios. Como lo hemos visto también, Dios no tiene mucho poder, Dios tiene todo el poder. Pero sí tenemos que tener presente entonces que Dios le delegó un poder al ser humano para gobernar la creación, es lo que encontramos allí en Génesis 1. Pero cuando el ser humano se revela y se pone de parte de Dios, de parte de Satanás, se alinea con Satanás, se pone bajo su influencia, podemos entonces entender que ese poder que Dios le había delegado al hombre también pasa a Satanás. Veámonos lo que dice 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos hijos de Dios, hablando a los creyentes, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, si bien Satanás tiene esa influencia, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, sobre el campo de la política partidista y en general del mundo, en general, como lo vemos aquí en 1 Juan 5:19, Satanás pues está con un tiempo limitado, tiene un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido gobernar, tener esa influencia en el mundo hasta cuando Él venga. Pero eso no quiere decir que es que el poder le pertenece a Satanás, no. Él tiene un poder que Dios le ha permitido, que el mismo ser humano también se lo permitió. Entonces, cuando Jesús ya regrese, Él va a juzgar a todo el mundo. Él va a juzgar a todas las personas, que han estado en autoridad, porque la autoridad que Dios ha dejado que el ser humano ejerza, sigue teniendo un propósito claro,
en Dios. Dios tiene el propósito de que sea para el bien del ser humano, que sea para el bien de la comunidad. Pero sabemos sobradamente que no ha sido así, y en unos casos ha sido peor que en otros casos. Y en otros casos ha habido gobernantes con más principios y que han tenido entonces cierto respeto realmente sobre el hecho de tener una autoridad. Recordemos Filipenses 2:11, que dice que Dios resalta a Jesús eh, a un nivel precisamente porque Él se entregó para la salvación del ser humano. Dice, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recordemos que ese término Señor es Kyrios, y este término significa emperador o el que gobierna. Y sabemos entonces que Jesús regresará para gobernar, para tomar nuevamente ese poder que le pertenece a Él. Eso va a ser Jesús, quien es Dios mismo. Entonces, cuidémonos con este tipo de textos, como lo vimos de Romanos 13. Siempre se tiene que interpretar a la luz de otros pasajes y además tenerlo muy presente qué es lo que Jesús enseña. Bien, pasamos entonces a este tercer y último aspecto, la política que transforma desde abajo. La política que transforma desde abajo, pues vamos a leer este siguiente texto que encontramos, o textos, son diferentes textos pero cortos. El primero se encuentra en Mateo 5, 14 al 16. Recordemos que Jesús, allí en el Sermón del Monte, dice esto a los creyentes: ustedes son la sal, perdón, la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto es un mandato que Dios le da a los seguidores, a los cristianos, a los creyentes, de vivir una vida diferente, de vivir conforme a esa luz que Dios nos ha querido dar a través de su Hijo Jesucristo. Y tiene un propósito, y es para que los demás conozcan a Jesucristo. Dice, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre, ¿no? Y alaben al creyente, ¿no? Y los alaben a ustedes, ¿no? Y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, nuestra vida tiene un propósito. El ser creyentes, Dios tiene un propósito, y es que brillemos. Somos la luz en medio de un mundo que está en oscuridad, que necesita de ese mensaje de salvación, que los saque del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios, de la luz admirable de Cristo. Y esto tiene que ver con el bien común, con el bien de la mayoría o de toda la sociedad. Es precisamente el Evangelio transforma vidas, el Evangelio cambia formas de vivir y cambia sociedades. Si llega a la vida de muchas personas o de todas esas personas que formen parte de esa sociedad. Esto entonces implica que no es simplemente o no solamente llega a afectar la vida terrenal, sino que tiene que ver con la vida eterna. Miremos lo que dice Filipenses 2:15. Dice, el apóstol Pablo está hablando y dice, en medio de una generación torcida y depravada, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Tiene que ver con esto que vimos en el texto anterior de Mateo 5, donde viene ese énfasis, que en medio de ese mundo, de esa generación perversa, torcida, depravada, la vida del creyente debe impactar, debe denotarse que hay algo distinto y brillar entonces como estrellas en el firmamento. Imposible de ocultar entonces esa luz en medio de la oscuridad. Entonces, vamos viendo que este es un tipo de política, como dijimos en alguna ocasión, de esa otra política que Jesús ejerció, ya que vimos también que Jesús no se unió con ninguno de estos grupos políticos de su época, pero mantuvo su independencia, y además para él fue muy claro que la oportunidad política no era por ahí la solución del ser humano. Él
La hizo a un lado, no le aceptó a Satanás, la hizo a otro lado cuando la multitud, después de que él multiplicó los peces y los panes, querían hacerlo rey. Él sabía perfectamente que eso no era realmente el camino para solucionar los problemas de la humanidad. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de lo más valioso que puede haber para una comunidad, para el ser humano, para toda la humanidad, es el Evangelio. Así que miremos también otro aspecto que tiene que ver con este texto de Hechos 1:8. Dice entonces Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, este es el momento final en que va a estar con sus discípulos antes de ascender a los cielos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que llamamos la Gran Comisión, que también está terminando los evangelios, especialmente conocido en Mateo 28. Pues nos está hablando de esa tarea, de esa misión tan importante que Jesús deja a los creyentes. Y es precisamente eso, llevar este mensaje. El mayor bien, recordemos que hemos hablado de la política como la búsqueda del bien para la mayoría, para todos los miembros de una comunidad, de una nación, pues el mayor bien que puede recibir el ser humano es la salvación. ¿Por qué? Porque no solamente es para esta vida que transforma una vida y hace un mundo mejor, sino que da la vida eterna. Así que tengamos presente, nosotros como creyentes, tenemos varios aspectos a tener en cuenta con respecto a la política. Nosotros hablábamos de orar por los gobernantes, de pagar impuestos, de sujetarnos a las autoridades, obedeciendo las leyes que no son opuestas a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que Dios también nos dice que debemos iluminar, que debemos resplandecer en medio de un mundo maligno y buscar entonces el bien común llevando el Evangelio, testificando, llevando entonces, cumpliendo esa gran comisión. Debemos entonces también conocer, recordemos, el contexto de nuestro país, de nuestro mundo, específicamente de nuestra sociedad a la cual pertenecemos, conocer su historia, conocer también esa problemática social, la violencia, los abortos, la drogadicción, el desplazamiento de las personas, de las familias, de las comunidades por violencia, la prostitución, la niñez que ha sido abusada. O sea, hay tantas problemáticas que detrás de eso lo que hay es pecado. Entonces, conociendo todo esto, nosotros podemos ser cristianos que aporten de manera pertinente a la realidad del país para que cambie. Trabajar entonces para transformar la sociedad es una forma de hacer una política que transforme de abajo hacia arriba. Recordemos la iglesia cristiana ha hecho un impacto muy grande en la comunidad a lo largo de varios siglos. Ha ayudado a la creación de colegios, ha formado grupos para alfabetizar, para evangelizar, para educar. También, por ejemplo, con el tema de los alcohólicos anónimos, ha fundado guarderías, ancianatos, en fin, ha hecho un aporte inmenso para mejorar la vida de los seres humanos, aparte de llevar el Evangelio, es decir, de una manera integral, práctica. Entonces, tengamos nosotros presente que no es que Jesús enseñó que está prohibido tener seguir una línea política, pero tengamos cuidado qué lugar le damos en la vida, en nuestra vida como creyentes. Tengamos presente que si vamos a votar, nosotros no votamos por partidos, o diríamos, no votamos por colores ni por favores. Repito, no votamos ni por colores ni por favores, sino que nosotros votamos por valores. Entonces,
No votamos por colores ni favores, sino por valores. Así que no nos casamos con un grupo político, le damos el primer lugar siempre al Señor Jesucristo y vamos es por los principios o los valores que un grupo político esté enseñando o siguiendo. Vamos a recordar esta primera imagen, del árbol secuoya, que siendo una semilla tan pequeña llega a tener un tamaño tan grande y que ese crecimiento es algo debido a esa transformación que viene de su raíz y que va hacia arriba. La iglesia está llamada entonces también a transformar el mundo, pero principalmente con el Evangelio. Recordemos que para Jesús no fue la prioridad la solución de los problemas sociales, sino la salvación del ser humano, porque la salvación del ser humano realmente es lo que lleva a solucionar tanto sufrimiento y tanta injusticia en el mundo. Bien, vamos a las conclusiones. La primera dice, Dios quiere relaciones de misericordia, respeto, rectitud, justicia, y todo lo que quepa de ahí en adelante que tenga que ver con cosas realmente que Jesús enseñó, ¿no? Que tiene que ver con la misericordia, ese respeto, esa rectitud, esa justicia que Jesús mostró con su propia vida. Otra conclusión, el plan de Dios es que los gobiernos ejerzan el poder en forma justa para lograr el bien común. Ese es el propósito que Dios tiene con los gobiernos. Que lo cumplan es otra cosa. Pero viene entonces esta conclusión siguiente: Dios juzgará también a todas las personas que han ejercido autoridad. Así que para toda persona que esté en autoridad, si tú que me estás escuchando, estás en autoridad en una empresa, tienes autoridad en tu familia, autoridad en tu trabajo, en fin, como líder social, líder político, debes de desarrollar tu vida política de una manera muy responsable y muy consciente, teniendo siempre presente que realmente el propósito del poder, de tener autoridad, en el caso de la política, no es beneficiarme de los demás, es servirle a los demás, es que los demás sean bendecidos, es que los demás reciban el bien a través de lo que yo hago. También este aspecto importante, no votamos por colores ni favores, sino por valores. Tengamos eso bien presente. Y por último, el mayor bien que podemos aportar a la comunidad es compartir el Evangelio. Ese es el mayor bien. Recordemos que la verdadera política, la política sana, no porque la política partidista no tenga y pueda influenciar de una manera positiva a una sociedad que debiera siempre hacerlo. Tengamos presente que tenemos el Evangelio, que es el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad. Es el camino de salvación, es el camino que nos lleva realmente a una vida abundante, que es lo que Dios siempre ha querido desde que creó al ser humano. Entonces recordemos, el mayor bien que tú y yo podemos aportar a la comunidad es compartirle el Evangelio. Y tú, si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas. Ese es el propósito del Evangelio, recibir a Cristo como Señor, Kyrios y Salvador. Que Él empiece a gobernar tu vida desde ya. Es lo mejor que tú puedes hacer, la mejor decisión que puedes tomar. Y así empezar a vivir esa vida transformada y empezar a ser sal y luz, como Dios quiere que tú y yo seamos. El Señor te bendiga.